Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo andan por aquel lado? Iluminados. ¿Iluminados? Sí. Bueno, hoy Contentos. sí. Claro. Hoy sí. Hoy sí. A ver, hubo una cuestión, por supuesto, el domingo. Hay muchos que, primero, en Entre Ríos se actuó, dicen, con rapidez. Pasadas las primeras 2 horas del corte, Entre ya Ríos el 85% tiene estaba- dos ventajas. Tiene la provisión directa de Claro. Salto Grande, que la puede recuperar, pero además tiene toda una infraestructura muy al día, muy bien mantenida y con mucha inversión. Yo fui una de las afortunadas que la verdad que no me enteré del te corte enteraste? porque cuando me desperté ya había luz en mi Se casa. había vuelto. Sí. Ahora ya sabemos a qué hora te Fue despertaste. una de claro. las provincias que menos se notó tal vez este problema que hubo a nivel nacional, que dejó Claro. a 50 millones de ciudadanos sin suministro energético, más teniendo en cuenta que había elecciones en 4 provincias. Pero ahora, y hay que tener en cuenta que esto no es un corte. En Argentina los cortes de luz, lamentablemente, estamos acostumbrados en Sí. algunas épocas más, en otras menos. Pero esto fue distinto. Acá hubo un país que quedó a oscuras. Pero De uno hecho, se iba medio... enterando de a poco y Sí, mientras es preguntaba, cierto. che, ¿tenés luz a los vecinos? Sí. ¿Qué onda? Bueno, digamos que el día de domingo y las condiciones del tiempo hicieron pensar que era un corte habitual. Exacto. Llegado al mediodía, De creo toda- que la ciudad tenía toda... De todas Además, maneras, el- nosotros no estamos acostumbrados a tener, como decís, habituales, ¿verdad? Por ahí por la lluvia, por una La tormenta se lluvia puede y el cortar, día pero domingo, si pero no un hubiera sido ratito, ¿Te otra acordás condición. en el Aparte- 90, en el 2000, Bueno, los cortes eso. en invierno o en verano? Además, No, tengamos ya en no. cuenta que Terribles. estábamos en las puertas de un domingo de super elecciones, ¿no? Como Exacto. estamos en 4 No. provincias. Y fue esto una hora antes de que abran las urnas, que Para abran las nosotros los entrerrianos realmente fue bastante liviano porque Sí. fueron 2 horas y poquitos minutos, 2 cierto. horas 7 minutos, una cosa por el estilo. Pero en muchas regiones del país no volvió hasta el día siguiente, hasta el Pero lunes. hoy todavía Bueno. hay regiones de Buenos Aires exacto. que no tienen luz. Y ahí Sí, te sí. involucra un 15.000. montón de gente que Exacto. va sufriendo cosas, diferentes cuestiones que no se ven. Por ejemplo, panaderas de la zona de provincia de Buenos Aires decían, nosotros teníamos todo preparado para un día de gran venta, porque si no Totalmente. le podés comprar un regalo, le llevas una torta, Exacto, el Día del Padre. llevas algo para comer, Sí. algo rico. Y teníamos todo preparado y se nos pudrió, porque Ujú. no pudimos ni refrigerarlo, ni Bueno, cocinarlo en los ahora, hornos déjame, eléctricos. déjame ahí porque es importante esto que estás diciendo. Ahora, después del informe, vamos a repasar los casos. ¿Cuáles son las consecuencias que trajo el corte ese mismo día y cuáles ha traído hasta hoy? Hay una estimación de costos que ha tenido esto. Y como decía Javier, en la ciudad de Buenos Aires y en algunas ciudades de la provincia, al día de hoy siguen sin luz. Y hay Ya han corte pasado más de calle, 24 la horas. gente muy afectada y enojada, Es- con justa razón. Exacto. Porque Mira, esto también- esto... Perdón, Luz, ¿eh? Sí. No, que pensaba que la falta de energía en ciudades como Paraná es muy diferente de la situación que se vive en ciudades donde la mayoría vive en edificios Lo altísimos, donde necesitas. la provisión de agua tiene Mirta que ver no pudo con hacer el la programa, energía. por ejemplo. Bueno, ¿Cómo? mi madre, Mirta imagínate. Legrand Ah, no pudo, tenés razón. No pudo al bajar de no la- funcionar el ascensor, no pudo Claro. bajar la escalera. Totalmente. Y bueno. Bueno, gente, sí, pero muchos... es un caso emblemático. Los Tuvo que suspender un programa, pero en la electrointensivos. ciudad de Mirá lo Paraná que pasó. mismo, hay gente que vive en pisos 12, Sí, 13, claro. 15, que tampoco ha podido. Este es un repaso del corte, el apagón nacional de luz el domingo, mira. El domingo pasado, en lo que iba a ser otro super día de elecciones en el país, el protagonismo se lo llevó un inesperado suceso. No, tampoco fue el Día del Padre, sino el histórico apagón de luz que dejó a oscuras a toda la Argentina y al vecino país de Uruguay, desde las 7 de la mañana. Pero, ¿qué sucedió en realidad? Según la Secretaría de Energía de la Nación, la falla se produjo en el sistema de transporte desde Yacyretá. Pero, si bien se sabe dónde se originó el problema, lo que aún no se pudo establecer con certeza es cómo y por qué. Desde el gobierno nacional anunciaron que se necesitarán al menos 2 semanas para poder establecer las causas. Esta situación, sumada a un complejo domingo de elecciones, hizo que las especulaciones sobre lo sucedido estuvieran a la orden del día. La noticia de todo un país a oscuras de inmediato se viralizó. Decenas de medios internacionales reflejaban el hecho mientras miles de usuarios posteaban fotos y comentarios en las redes. Las noticias falsas y audios sobre supuestos sabotajes cibernéticos tampoco se hicieron esperar. Comenzaron a compartirse con furia a través de WhatsApp, generando desinformación y preocupación en gran parte de la población. Mientras eran varias las provincias argentinas que estaban a pocos minutos de abrir las urnas. En San Luis, por ejemplo, las escuelas abrieron sus puertas 1 hora y media más tarde, cerca de las 9:30, mientras que en Formosa se viralizaron fotos de varios fiscales que decidieron asistir a los votantes
celulares con las luces de sus teléfonos para que puedan sufragar. En Entre Ríos, 2 horas después del apagón, el 85% de los usuarios ya tenían electricidad. Y entre las 10:30 y las 11, el servicio estaba restablecido en su totalidad, según se informó desde ENERSA. Sin embargo, a más de 2 días del apagón, se estima que son al menos 30.000 los usuarios que aún continúan sin suministro eléctrico. Esta situación se da sobre todo en algunos barrios de Capital Federal y varias ciudades de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué dicen los especialistas en este tema? ¿Qué se espera que surja de las pericias? ¿Puede volver a afectar al país otro apagón similar, teniendo en cuenta que los días más fríos aún no llegaron? Que los días más fríos, dice el informe, aún no llegaron. Hoy en día se construyen muchas casas y edificios que directamente tienen todo eléctrico, ¿no? Aires acondicionados, quiero decir, es un tema. Pero ahí hablaba el informe, bueno, primero lo de los comicios, votando con la luz de los celulares es impresionante. En Santa Fe pasó mucho eso. En Santa Fe como pasó, había sí. luz natural en las escuelas, y abrieron igual y los fiscales y autoridades Sí. de mesa ayudaban con los celulares por si alguien no veía bien, pero trataron de que sea normal. La votación pese a que no había luz. Al menos que no se demore, ¿no? El comienzo. Claro. Lo que se dice es que esto sucedió en Yacyretá, pero no se sabe exactamente. No, vos sabés que la última información que hay desde la Secretaría Sí. de Energía de la Nación es que Entre Ríos tiene mucho que ver con este desperfecto. A ver. Es la línea de Colonia Elías en el De Colonia departamento Uruguay hacia Campana. Sí. No saben si por falta de mantenimiento. Ahí vamos. Eso es nacional. Hay que aclarar, no tiene nada que ver la empresa de Entre Ríos, la distribuidora de Entre Ríos. Sí. Si por falta de mantenimiento o algún boicot, algo pasó para que no aguantara todo lo No que es era nacional, la no es sobrecarga. nacional, es privada. No, está bien, pero no tiene nada que ver la empresa distribuidora de Entre Es Ríos. mixta, es Transener, Está bien, sí. ahí participa. Es muy raro que un gobierno no pueda dar una respuesta de qué fue lo que pasó, siendo que está todo tan cargado de controles y Sí. auditado A eso me quiero y referir, monitoreado ¿no? ¿Por qué todo. 15 días 15 para saber días, qué es es lo que mucho, ¿no? qué es lo que Porque sucedió? son una serie de software que están interconectados entre sí y es muy difícil estudiar la secuencia de los orígenes de la falla, porque la oferta de energía se va compatibilizando con la demanda, por una cuestión de frecuencias en las que se generan las energías en las distintas centrales, en los distintos tipos de energía. Entonces, el sistema que es... Son pericias tecnológicas, digamos. Es muy que hay que técnico hacer. la Claro. explicación, pero tiene que ver con que la energía que se produce tiene que ser similar a la que Claro. se consume. Entonces se va empatando esa cuestión de oferta y demanda. El sistema emite algunas alertas y ahí está la falla. Parece ser que las autoridades de estas empresas desconocieron esos alertas a tiempo y en algún momento el sistema colapsó. En general, Y ahora, bueno, Sebastián, pero es una falla, yo quería hacer una preguntita. es una multifalla, o sea, se dio Se en muchos entiende. puntos. Sí. En realidad el problema- Lo llamativo de todo esto es que el gobierno dice, en 15 días vamos a tratar de saber qué pasó, Sí. pero por las dudas esto no va a ocurrir. Y si no saben qué fue lo que Claro, sucedió, ¿cómo sabés si no va a volver a ocurrir? es una Tal cual. tontería. No, yo lo que leí por ahí, a ver si alguno me puede explicar, era como que había 3 líneas por donde se traslada, como vos decís, la energía. Hay una que parece que está desde abril sin funcionar. Entonces, ¿qué fue ese tema que vos explicás, que colapsaron las otras dos porque había un exceso? Exacto, Algo había por el una que estilo. estaba fuera de funcionamiento y no pudieron empatar bien el Claro. resto de la oferta de energía de las otras. Pero también digamos. hay otra cosa, esto que dice Ana es correcto. Cuando se trabaja con sistemas tan complejos y tan importantes, porque es columna vertebral de la actividad de la República Argentina, siempre se trabaja con concepto de redundancia, o sea, necesitas una línea y haces 3 para tener la posibilidad de derivar a medida que vayan surgiendo inconvenientes, que siempre pasan. Sí. La cuestión es que esta línea estaba parada hace mucho tiempo y según lo que dicen, estaban tratando de concentrar toda la demanda en la producción hidroeléctrica de Yacyretá y de Salto Grande. Y entonces Por una cuestión de recargaron, costos. De costos. por una cuestión de costos, Como hay recargan inversiones sobre en una sola Brasil, línea. es más barato generar esa energía que la Claro. térmica. Está bien, ¿Puedo? pero, a ver. Entonces, por una cuestión de costos, recargan. Sí. Pero no toman la precaución de hacer todos los cálculos y todas las previsiones a ver si esa recarga que le estaban metiendo a una línea que no tenía redundancia porque estaba Si es así, en operación. estamos hablando de negligencia, digamos. Y estamos porque- hablando de no es un corte más. No es un corte más, porque un corte es que se te caiga una línea, Obvio. que Todo el se país te caiga, quedó en oscura. que se Pero- te caiga un transformador. No,
parte de América del Sur queda sin. Queda con problemas energéticos Chile, queda con problemas energéticos Uruguay, sur de Brasil y Paraguay. Entonces, ahora, y cuando hay que hablar de la responsabilidad, Mariano, entonces, digo, porque al decir un mix, cuando somos todos no es nadie. Ya sabemos que esto es así. No, pero una cosa es que se haya caído la línea y otra cosa es por qué no terminan de hacerse todos los cierres automáticos en el resto para evitar el efecto contagio a las otras líneas. Lo que están planteando es, hay varias cosas. Al frente del ENRE pusieron a Andrés Chamboleirón. ¿Quién es Andrés Chamboleirón? Es un abogado especializado en energía que salió 10 veces como testigo de las empresas que le hacían juicio al Estado argentino. Nunca tuvo la camiseta del Estado argentino. Entonces, cuando vos tenés que controlar a las empresas eléctricas, tenés que pedirle que hagan inversiones. Y bueno, no hay inversión. Sobre todo cuando además la gente, yo siento que dentro de 15 días vamos a tener pocas novedades o tal vez el usuario común y corriente no entienda sobre mucho todo con cuál fue el problema. Mes electoral la semana que digo, va a quedar diluido. Es que uno lo que tiene claro es que está como a merced de una cuestión que no entiende, de que tuvo suerte, de que llegó rápido, de que vive en Paraná y no en Buenos Aires, pero en definitiva que está pagando más caro por una cuestión que no sabe cómo sucedió. Claro. Una de las cosas para evitar eso hubiera sido hacer los modelos matemáticos para calcular cómo podía resultar la línea con la sobrecarga que se le estaba haciendo. Por cuestiones de costo no se hacen más. Entonces, este es el costo de tener Transener. Siempre el gobierno nacional, ¿no? El macrismo habló mucho de la falta de inversión en la energía y muchas de las causas anteriores, de los cortes anteriores, tenían que ver seguramente con la falta de inversión. Ahora pega con el mismo problema. ¿Esto es falta de inversión? No, pero es que esto no pasó durante el kirchnerismo. El kirchnerismo recibió algo así como 18.000 megawatts instalados. Y reconoce el gobierno que recibió 28.000 megawatts instalados. Entonces, en 120 años se crearon en Argentina 18.000 megawatts de potencia instalada. Y se crearon casi 10.000 más en 12 años. Está bien, pero entonces, de todas maneras, los cortes pero te cuento dos datos. Transener en 2014 declaró 153 millones de pesos de ganancia. 2015, 64 millones de pesos. 2018, antes de la bolsa de valores. O sea, no pueden mentir. 12.853 millones y hace 60 días repartieron 3.300 millones de ganancias entre los accionistas. Bueno, pero el sistema energético no funcionaba. Le están contando con vara y no reinvierten. Yo te doy un número. ¿Cuándo pasó antes? Yo te doy un número. Del 2010 al 2011 hubo 55 horas de corte por usuario por año. Y ahora hay 22. No hubo inversión. Convengamos que los cortes que había antes era porque además faltaba de la energía. corrupción, Ahora es un problema de horas por usuario de inversión. Ahora es un tema de transporte lo que pasó, no de por eso, generación. Digo, me parece importante dilucidar eso, digamos, si es un tema de inversión, de negligencia porque hay cosas que no se tuvieron en cuenta porque no se hicieron los cálculos matemáticos. Son cosas diferentes, digamos, pero son de todas maneras es son terrible. Distintos tipos de cortes. Claro, o sea, son este es un otros corte cortes. general, Histórico en el sistema de transporte de energía. Los otros eran que de es terrible distribución. igual. A mí me parece que no preverlo igual me parece terrible. Igualmente, sin duda, digo, es gravísimo. En el medio de esta crisis hay que ser porquería que personas, no sé qué fue lo que lo llevó, a informar de que Yacyretá tenía grieta y se estaba por romper. Estaban desesperados. Y después con el tema de que el Ministerio de Planificación, que ya no existe más por el tema de la corrupción, lo sacaron, este día iba a ser un nuevo corte para acomodar todo el sistema. Estás hablando de los mensajes falsos en WhatsApp y todo eso. Sacaron el Ministerio de Corrupción porque es más fácil repartirse los negocios entre tres o había un cuatro señor debido, que tener un... A mí hay algo que me remolestó. Sigamos con la luz hoy. A mí algo que me remolestó fueron los tweets que puso Aníbal Fernández, que le contó esto Negri, digamos, ya nos están comentando cómo va a ser la campaña si empezamos así. Digamos, fue un domingo donde había, recordemos, gente, ocurrió una hora antes de que comiencen las elecciones en 4 provincias. Era imposible que las especulaciones relacionadas a lo político no existan. Sí, igual es un tema de infraestructura. Creo que partidizar esta cuestión no es lo que más conviene. Y no es el modo. En tren de estas especulaciones, lo que sí no estuvo bueno fueron algunos mensajes
como los que decía Javier recién, había uno que circulaba de una posible... Otro corte. Un nuevo corte. ¿Un video? No sabía, un video sobre Yacyretá. Sí, que estaba ¿No? agrietado y que estaba a punto de colapsar. Claro, y que eso inundaría partes de la Argentina. Esa es una fake news que viene Exacto. hace años, que cada tanto la tiran, Pero vuelve la a gente rotar, no puede comprender eso, rebota. Mariano. Lo que fue nuevo fue esa fake news de que iban a volver a hacer un corte similar el 18 de junio. También, y yo, es acuerdo con Javier, tiene que ser. Sí, tal cual. Además, gente, si nos ponemos a pensar, a veces cuando hay cortes que te queman los electrodomésticos y demás, uno puede, digamos, reclamar y a veces te reconocen eso. ¿Qué pasa en estos tipos de corte, por ejemplo? Bueno, Mariano daba el caso, vos dabas el caso de panaderos que por el Día del Padre, aparte, no nos olvidemos de eso, era el Día del Padre, estaban haciendo una producción grande y esa gente también perdió muchísima Hay enfermos plata. electrodependientes que Bueno, también la ni hablar. pasaron muy mal. Pero hablo del reclamo del resarcimiento económico. ¿Es posible? En No, cortes está como por ley eso. Y van a tener que pagar desde la Secretaría de la Nación y los organismos competentes lo que corresponda. En Entre Ríos, afortunadamente, yo consulté en el ente regulador, hasta ahora no hubo ninguna presentación para reclamar lo que corresponde, por supuesto, por un resarcimiento económico. Ni una. ¿Se hace efectivo eso, Javier? ¿Es ¿Realmente? económico? Sí. Pero sí va a haber, sin duda. Va a haber, Los decís. Tenés que electrodependientes, demostrarlo. 2 horas para un electrodependiente es muchísimo. Es mucho. Para aquel Claro. que necesita el oxígeno para poder respirar y lo tiene a la generación, la tiene conectada a la red eléctrica, Riesgo de es vida. muchísimo. porque No, si No, no, y hay tiene que ir a un destacar que la hospital a empresa buscar un distribuidora de tubo. energía de Entre Ríos respondió con lo que les corresponde bastante Sí, bien. sí, bien. En menos de 2 horas, como decía Mariano, recompuso mayoría. gran parte del sistema. Ahora, bueno, nada, primero vamos a esperar que esto no vuelva a suceder. Yo creo que además cuestiones que tengan que ver con la energía, primero por todos nosotros, por los electrodependientes, por la generación de la economía y demás, pero además porque también en un año como este se mezclaría muchísimo con lo electoral y realmente terminaríamos sin entender nada de cuál es la verdadera falla, por qué y todo esto. A mí me parece que sería lo ideal es que no suceda algo así, pero como dice Javier también, si todavía no está determinado cuál fue la falla, ¿cómo asegurás que no va a volver a pasar? Claro, si no saben qué fue lo que ocurrió. Eso Pero es sí, rarísimo. sí Eso es detectaron rarísimo. desde dónde vino y ¿Desde dónde? se Sí. genera energía desde otro lugar para compensar. Se bajó la cantidad de energía que se traía del sur de Brasil y de Salto Grande para Ahora, compensar un desde poco el gobierno sistema. nacional fueron austeros, ¿no?, con la información. Me parece que la estrategia fue un poco no darle demasiada importancia. Aquí digamos, los que no han hablado hasta el momento son autoridades, por ejemplo, de A ver. Salto Grande. El señor Nietz, creo que se llama, Nietz, Sí, Nietz. Nis. que fue candidato a intendente por Cambiemos en Sí. Concordia. Me parece que tendría que haber aclarado un poco el panorama. Y No han tampoco dicho nada. Fue fuera de la zona de Salto Grande No, la está falla, bien, igual, pero- no tienen que ver sí o sí con la empresa. Claro. En un Gente- primer empresa. momento le tiraron el fardo, como que le quisieron tirar la responsabilidad a Yacyretá, y desde el ente binacional sacaron un comunicado en mayúsculas diciendo que ellos no habían tenido tiene nada que ver. O sea, categóricos. Tenemos mensajes de ustedes del otro lado sobre este tema, ¿eh? Sí, nos escribe Lucas y nos dice, hola, respecto del apagón o falta de luz general, pregunto, ¿por qué el presidente da muchas promesas y nunca las cumple? Sin ir más lejos, hace un par de días se jactaba de que los problemas de la luz habían terminado y ¡paf!, les pasa esto. Creo que eso no es buen augurio, nos dice, que también manifiesta vernos todos los días. Hola, buenas noches. Por favor, hay cosas que allí se están diciendo que no son tales. Por ejemplo, los estudios eléctricos que los realiza CAMESA como actividad casi de rutina para analizar las múltiples contingencias que se pueden presentar, se realizan. Eso lo sé y lo reafirmo. Hubo fallas, es verdad, pero no por la falta en estos estudios. Hola, soy Telma, tengo familiares en provincia de Buenos Aires y están padeciendo la falta de energía. En algunos casos, mi hermana tiene comercio, carnicería, imagínense lo que es estar sin energía eléctrica. Hola, buenas noches, me llamo Ana María, los miramos en familia como siempre. Qué bueno esto que aclaran de que en Yacyretá está todo bien, porque hoy vi imágenes, leí noticias que, debo confesar, me asustaron y mucho. Es decir, gracias, Ana María, y a todos los televidentes, ¿eh? Es cierto esto, la verdad es que por ahí Impacta. los que estamos más en el medio o demás, o chequeando información todo el tiempo, sabemos si algo puede ser cierto o no. Pero cuando estás en tu casa, no estás consumiendo todo el tiempo noticias, y te llega algo, lo primero que te hace es Lo preocupar, crees, Lo claro. de Yacyretá no es nuevo, tiene razón Mariano, creo que 2015 empezó y se dio No. 3 o 4 veces a empezar a circular. La Sí, noticia todos esta. los Con años estos videos que aparece colapsa por el como- volumen de agua. Claro. Es Pero como no la es gripe. Tremenda esa imagen. Todos Creo los que años además
vuelve con nueva... inundaciones masivas de territorio De de la zona, América, claro. digamos, es como una cosa... Sí, como catastrófico. Alguna ¿no? vez lo leí y dije, ¿qué es esto? Y me puse a investigar más. Bueno, no tenía mucho asidero, pero efectivamente hace 3 años. Sí, Una sí, cosa sí, así es lo cierto. Como los mensajitos esos de ayúdame a conseguir carboplatino para un bebé y no sé qué, y por ahí mirás el número de teléfono que te ponen y es un número colombiano y tiene... Claro, pero acá 15 han años. circulado, incluso te llega, esos audios te llegan hasta de tus propios contactos, digo, ¿no? Sí, Porque sí, empieza sí, a claro circular. que sí, Gente, circulan. no está pasando nada con Yacyretá y esperemos que no vuelva a pasar un corte como estos, por supuesto, pero vamos a estar atentos. Sobre todo, como dice Luz, esto va a pasar cuando dentro de 15 días tenga que dar la explicación, la verdad es que a nadie le va a importar. Nosotros vamos a intentar estar atentos para que Dale. no pase largo y para que ustedes del otro lado están informados de qué se trató Yo todo no esto. sé qué es peor, si es negligencia, si sería falta de mantenimiento, que sería falta de inversión, o que fue un boicot. No sé qué es peor, la verdad. A ver, en los tres, al en las gobierno tres hipótesis, anterior lo crucificaban hasta por las calzas que usaba la presidenta. En este gobierno todo es no hacer política con cosas dolorosas. Realmente, esto no tiene antecedentes en la historia argentina No, es cierto, de haber eso es cierto. 50 millones de usuarios sin luz. Es cierto, eso es cierto. Gente, tenemos que compartir una pausa, pero prepárense del otro lado ustedes con los mensajes que ya los estamos recibiendo también. Vamos a hablar acá y vamos a recibir a palabras autorizadas del tema para hablar del reclamo que los choferes hicieron hoy en la ciudad de Paraná. Retención de servicio, 2 horas a la mañana y 2 horas ahora a la tarde. ¿Qué es lo que se está reclamando en cuanto a las condiciones laborales? ¿Y qué se espera respecto futuro, próximo o no, ya vamos a ver, del costo del colectivo? Pausa breve y ya venimos. Bien, ya estamos de vuelta. Yo recuerdo que cuando arrancamos el ventilador el año pasado, nuestro primer programa tuvo que ver con el transporte público de pasajeros, no sé si se acuerdan. Y después lo hemos ido tocando al tema a lo largo de este tiempo, cada tanto, y es siempre uno de los temas más polémicos, a veces, lamentablemente, también en el que menos nos podemos poner de acuerdo, menos información concreta podemos sacar del tema. Hoy una nueva situación, un reclamo de los choferes, esta vez, que hizo que no hubiera colectivos, servicio de colectivos, 2 horas a la mañana y 2 horas a la tarde, ahora, hace poquito nada más. Esto motivó una reunión entre las empresas concesionarias y el municipio también para ver cómo solucionan este tema y los reclamos. Y surgió una nueva novedad, un trascendido, un posible aumento de boletos. Bueno, mirá el informe. A la sorpresa de las 4 horas sin servicio de colectivos en Paraná, a muchos usuarios hoy se les presentó otra. Hoy Paraná amaneció con un nuevo conflicto en el transporte urbano. Entre las 9 y las 11 y las 18 y las 20, la capital entrerriana se quedó sin colectivos. Esto también afectó los servicios hacia las localidades como Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda. Pero, ¿qué motivó a esta medida de fuerza? Uno de los reclamos más fuertes y conflictivos es el de las cabeceras. Desde el gremio se solicita a las empresas cumplir con el acuerdo que establece brindar un espacio de aseo y descanso a los choferes en el lugar donde finaliza cada recorrido. Nuestro convenio contempla esto, que tiene que tener una salita de descanso, tampoco nada de lujo, para que los trabajadores tengan un lugar, un espacio donde poder descansar, higienizarse y hacer sus necesidades. Están debiendo 3 o 4 mudas de ropa, digamos que son los uniformes, los trabajadores, algo elemental también para esto, y después los coches, las unidades, faltan unidades por esto, por la falta de mantenimiento, y lamentablemente están deteriorados, están rotos, están muy destrozados. Por otro lado, una de las demandas va de la mano con un fuerte reclamo también por parte de los usuarios: el estado de las unidades. La falta de mantenimiento de las mismas hace que, por día, sean entre 5 y 6 los colectivos que tienen alguna falla. Esto, por supuesto, termina perjudicando a las frecuencias, una de las razones que moviliza principalmente
los fuertes reclamos de los usuarios desde hace un tiempo. ¿Qué dicen sobre estos reclamos las concesionarias de los servicios? Pero las empresas tampoco se quisieron quedar atrás. Según informó el secretario municipal de Servicios Públicos, Ricardo Frank, los empresarios comunicaron que en el transcurso de la semana presentarán una estimación de costos para solicitar una readecuación tarifaria, es decir, un posible nuevo aumento en el boleto. ¿Qué dicen las leyes y los acuerdos sobre estos reclamos cruzados, obligaciones y derechos incumplidos? ¿Cuál ha sido el accionar del CITU, organismo de control que debería garantizar la prestación del servicio en tiempo y forma? Hoy, en El Ventilador, transporte urbano en Paraná. Un servicio, varios reclamos. Es cierto, un servicio, varios reclamos, ¿no? Es increíble que como un servicio en la ciudad pueda de alguna manera agrupar tantas versiones encontradas, tantos reclamos, y muchos todavía sin respuestas. Sergio Gro, gracias por estar, ¿eh? Gracias a ustedes. Secretario General de UTA. Sí, gremial. Gremial, perdóname. Quiero decir, ¿qué es lo que se reclama concretamente? Sé que hay 3 puntos fuertes. ¿Y qué respuestas han tenido? Bueno, el reclamo son, como bien decías, 3 puntos. Las cabeceras o las puntas de línea, donde allí tiene que haber un baño y una sala de estar para los choferes adecuado. La ropa indispensable para que puedan hacer su trabajo, tanto los choferes como los mecánicos, que hoy por hoy los mecánicos ni siquiera tienen un par de botines adecuados para desempeñar esa tarea, son calzados especiales. Y el estado de los coches, la verdad que el estado de los coches desde hace un tiempo a esta parte están dejando mucho que desear, si bien el año pasado hubo una renovación, pero en la cantidad eso por ahí no se nota porque han sido 30 coches solamente y hay aproximadamente unos 130, 140 coches que el estado no es el mejor. El reclamo, ¿el reclamo a quién es concretamente? A las concesionarias. El reclamo que nosotros estamos haciendo, le estamos haciendo a la empresa. A la empresa. A la empresa. Y esto culminó hoy con este reclamo para que se visibilice este reclamo, porque nosotros lo venimos haciendo desde aproximadamente hace 2 años ya. Nosotros hemos mantenido reuniones con la empresa, un montón de charlas, hemos hecho la denuncia a Secretaría de Trabajo, pero no hemos sido escuchados. Entonces, por eso hemos tomado la decisión de tomar esta medida. Hoy me contaba una amiga que utiliza el colectivo, que 2 veces se rompió el colectivo, entonces a veces el colectivo vuelve a la cabecera. O si no, en otra oportunidad, no, pero fue en el mismo viaje, ¿entendés? Entonces vos imaginate que tenés un horario para llegar, entonces vuelve a la cabecera, te sube en otro colectivo, empieza otra vez el recorrido y se volvió a romper. Y yo quería preguntarte, Sergio, si es verdad que hay algunas unidades, como se comentaba, que las están sacando y se las llevan a otras provincias. Sí, esto pasó hace un tiempo atrás, aproximadamente 2 meses. Ahora no está pasando, pero aproximadamente 2 meses, donde hubo unas unidades por ahí de las más nuevas que las han sacado de servicio y las han llevado a otra provincia, con el agravante que también hubo otro problema más, también hace más o menos un mes, donde por problemas financieros de la empresa la justicia incautó 4 coches, que eso tampoco, si bien fueron reemplazados por otros coches, pero eran coches que estaban en condiciones y por ahí el reemplazo no es también de lo mejor que hay. Claro. Déjame agregar una cosita a lo que era uno de los inconvenientes era el freno en estos días de lluvia, porque fue ahora hace poquito, y el otro limpia parabrisas. En un mismo viaje. Igualmente yo quería destacar, yo soy muy crítico con UTA, porque han tomado medidas extremas durísimas y a veces hasta sin avisar a la población. Pero en este caso fueron muy contemplativos, con la población avisaron el viernes, tomaron todo el tiempo, la gente ya estaba avisado y no fue un paro total. De alguna manera es legítimo el reclamo y fueron muy contemplativos con la propia. Está muy bien, hicieron muy bien al no afectar a toda la sociedad. Déjame presentar al concejal David Cáceres, gracias por estar. No, gracias por la invitación. Actual concejal y electo además. Así es. A ver, ustedes como concejales reconocen, ¿no?, que esta es una de las principales preocupaciones de todos los paranaenses. Lo venimos nosotros como primera oposición, como primera minoría en el recinto, lo venimos denunciando desde que se empezó a elaborar el marco regulatorio de la nueva concesión y los pliegos. De hecho, acompañamos el marco, pero los pliegos no los votamos porque veníamos denunciando un montón de falencias y del otro lado se nos vendió un sistema de avanzada que venía a corregir todas las deficiencias que teníamos en el sistema anterior. Bueno,
Creo que nadie hoy puede decirnos algo positivo que tenga este nuevo marco regulatorio y estos nuevos pliegos, y en buena hora y reconocemos la valentía de los trabajadores, que también son tan prisioneros como los usuarios de este sistema, que hoy puedan ratificar todo lo que venimos denunciando, pero ¿no? Que se presentan unidades y se las llevan, que hay unidades, lo grave que significa que los propios empleados estén diciendo que hay días que no salen los coches que deberían salir, la cantidad que debería salir a prestar un servicio, y que es diario, y que esto se viene plasmando en la ciudad, que son faltas graves a la concesión. David, usted va a asumir el 10 de diciembre como concejal electo, y ahí va a ser oficialismo. Exactamente. Bueno, todo esto que usted está criticando, se lo vamos a recordar, entonces. No digo que en 2 meses lo cambie, pero todo lo que usted dijo en estos 4 años, bueno, vamos a ver si tiene la fortaleza usted y el bloque para cambiar. El 11 de diciembre lo invitamos. Claro. Lo que no cambia, a ver si pueden cambiar esta realidad o no. En el marco de un reclamo de los trabajadores siempre viene de la mano de un reclamo por la posibilidad del aumento del colectivo. Sí. La vez pasada, cuando cerraba su campaña, Sergio Barisco acá dijo que el colectivo de Paraná era el más barato del país. Sí. Yo no sé, no sé qué datos tienen respecto de esto, porque efectivamente hay otras localidades vecinas que tienen el boleto a este precio ya en octubre del año pasado. Es difícil saberlo, ¿no? Este Porque tema. hay muchas ciudades incluso que subsidian pero o no. siempre terminamos hablando de, digamos, hay un reclamo de ellos, hay un reclamo de los usuarios. Exacto. Y terminamos con un aumento que recién ahora se está instrumentando. Eso aparentemente es lo que sucedió en el día de hoy. Que ese es el argumento de la empresa. Casualidad. Claro. Bueno, pero lo que yo quiero aclarar una cosa que nosotros lo tuvimos chequeando, el recorrido más corto de la línea de Buenos Aires era el más barato que con el aumento. En cuanto al costo. 18 pesos. Contador Carlos Maestarrena, gracias por venir. Gracias. En Buenos Aires el recorrido más corto, porque en Buenos Aires son distintos recorridos, digamos. Claro, totalmente. Y el más corto es similar. Es difícil, obvio, compararlo con una ciudad así es difícil, pero contador, es como dice Luz, siempre se vuelve, digamos, hay un reclamo y lo que vuelve de las empresas hay que aumentar. El tema del costo de la tarifa es como, yo digo, el cuento de la buena pipa. Cuando lo terminás de decir empieza de nuevo, porque en una economía inflacionaria como la que tenemos, se vuelve con los costos del transporte principalmente afectados, como son el combustible y la amortización de los vehículos, porque los vehículos se amortizan a valor actual, hacen que la tarifa esté continuamente siendo afectada por la estructura de costos. Se va quedando atrás todo el tiempo. De hecho, este cuadro tarifario actual está hecho con los costos de octubre. Y de octubre a hoy, junio, estamos en una diferencia sustancial de precios. Y cuando se hace la readecuación de costos, como dice la empresa, ¿no hay una proyección como para cubrir un tiempo prudencial o un plan? Digo, porque si cada vez que se actualiza la tarifa en realidad ya está vieja, estamos en un problema, ¿no? Porque... Sí, seguro, se hace una proyección para no estar haciendo informes. Yo soy parte del organismo del CITU. Del CITU, sí. Soy un analista de costos del organismo, hay otros más. Pero sí se hace una proyección, al menos en los próximos 3 meses, que uno puede avisorar cambios de paritaria o algún cambio en los costos. Y este costo que estamos teniendo hoy de 20 al usuario y 22,80, ¿fue lo que ustedes determinaron en el CITU? No, particularmente cuando uno habla de costo tiene que hablar de tipo de servicio y calidad de servicio. Uno siempre lo dice primero porque si bien no es mi especialidad, tiene que decirlo. En Rosario, por ejemplo, hay una unidad cada 1.600 personas y acá en Paraná tenemos una unidad cada 2.300 personas. Claro. Y entonces cuando la gente de la empresa siempre trae el costo de Rosario como un costo insignia. Y yo siempre le digo, sí, si vos me incorporás 80 unidades, colectivos nuevos, no nuevos reemplazando viejos, que eso es otro tema, sino nuevos incorporados a la red, ahí sí equiparate al costo de servicio de Rosario, ¿no? Después, otro de los grandes temas que nos genera diferencias es el estado y la antigüedad de las unidades. Por pliego, las unidades tienen que tener un promedio de 6 años de antigüedad, con un máximo de 10 por pliego. Las unidades de Paraná tienen un promedio de 9 años, o sea, no cumplen con el pliego. Cuando esto se presentó, dice, bueno, si ustedes quieren la empresa dice, si ustedes quieren que cumpla con el pliego, denme tarifa en relación al pliego, así voy generando una ganancia extra para reponer las unidades. Todas las veces que se han pedido las tarifas se han dado en relación a lo que la empresa ha pedido. Y no ha habido recambio de unidades. Ahora, ahí Sergio dijo 30 unidades y las cantidades que tenían que recambiar para poder estar acorde con el nuevo pliego eran 90 unidades. ¿Por qué las empresas, perdón, Ana, nada más esto quiero preguntar, ¿por qué las empresas acuden cada vez que hay un reclamo a ellas
ellas van al municipio. Digo, ¿por qué la reunión hoy fue con el municipio? Porque es el cuento del huevo y la gallina. Claro. Las empresas dicen que la culpa es que no tienen las tarifas, el otro dice que la culpa es de la empresa. Claro, usted contador, me está diciendo... El contador tuvo que pagar me está diciendo, la diferencia económica que reclamaba UTA. Con respecto a lo de la tarifa, no quiero dejar pasar y quiero aclarar una cosa, que cuando hay un reclamo del trabajador, un reclamo legítimo, y que nosotros esto lo venimos hablando hace 2 años, no va de la mano que el empresario pida tarifa. El empresario puede aprovechar esta situación, pero no queremos que se involucre al trabajador en estas cuestiones. No. Una cosa es el reclamo del trabajador. De hecho, la última vez pasó lo mismo. Después se quiere utilizar al trabajador para sacar otro rédito, ya sea un rédito político como pasó la vez anterior o económico por parte de la empresa, es otra historia y que el reclamo de ustedes quede diluido o ensuciado. Y queda cuenta de ello. Se entiende. Contador, hay una cosa que no me queda clara. Como decía Lalo, desde que empezamos este programa estamos con el tema de los colectivos. Sí, va a ser un tema, hay un reclamo y siempre llegamos a la misma conclusión y no pasa nada, porque los reclamos están y la gente sigue con la frecuencia, con el mal estado de las unidades. Ahora, usted mismo me lo está diciendo, no cumple la empresa lo pactado. No cumple ni ha cumplido nunca, porque... ¿Y cuál es el castigo? ¿Va a seguir esto siempre así? ¿No les va a pasar nada? ¿Hay un contrato? Creo que en ese sentido tiene que ver, a colación de lo que lo planteaba él, de que el 11 de diciembre va a cambiar la gestión, y tiene que ver con lo que decía él, respondiendo a la pregunta de que por qué siempre se acude con el municipio. Es claro que ha existido una connivencia entre el Ejecutivo Municipal y la empresa que han dejado... que han permitido que las empresas falten a los pliegos, al contrato de locación de los pliegos, que sin tener ningún tipo de penalidad por este tipo de cuestiones, y han sido permisivos también en transferirle recursos. De hecho, hace unos días, la semana pasada, veíamos cómo la municipalidad le adelantaba 10 millones de pesos a la empresa a futuro descuentos de subsidios nacionales. 5 días antes de las elecciones. 5 días antes de las elecciones, tenemos que admitirlo, y esto también ha venido financiando lo que son las arcas municipales. El intendente decía que era sobre un fondo anticíclico que no tiene nada que ver con una buena gestión de él, sino que incautó esos fondos de otro poder del Estado como el HCD, que eran un ahorro del HCD y no propio del Ejecutivo. Claro, del Consejo Deliberante. Lo cierto es que el ciudadano es como el hijo del matrimonio que se está peleando, que nunca sabe bien qué rol juegan los padres. O sea, el matrimonio entre la empresa y el municipio, nosotros carecemos de información sobre en qué términos se da la negociación, sobre qué puntos, cuáles son las penalidades cuando hay faltas, cuáles son las faltas de las empresas. Me parece que las penalidades es una total. Las penalidades no se cumplen, de hecho, y esas negociaciones no ocurren en los ámbitos que tienen que ocurrir, porque mientras nosotros en el Consejo Deliberante escuchamos a todos los actores sociales que intervienen en esta problemática, donde tratamos de proponer soluciones, en esos mismos tiempos ya el intendente tenía decretos firmados aún cuando las facultades no las poseía el Ejecutivo, sino el HCD. Eso desnuda también esa cuestión, y bueno, respondiendo a esa pregunta, creo que la clave de todo es el control. Pero ese decreto de aumento, vamos a tener que ese decreto de aumento había sido solicitado por el CITU. No, ¿De dónde salió ese modelo? No, la mayoría de los aumentos viene solicitado por la empresa. O sea, eso es clarísimo, lo que él dice es muy contundente. Cada pedido de la empresa fue tratado tal como se lo planteó, digamos. O sea, la última palabra siempre la tiene la empresa, ese es el tema. Y me quedaba pensando alguna vez estuvieron los empresarios acá, una vez logramos que estuvieran presentes. Y hablan siempre uno tiene la sensación de como que esto no es negocio. Como que por eso es importante la información que nos brinda él respecto de las unidades puestas en juego, el incumplimiento del pliego, porque en definitiva uno siempre tiene la sensación de que al final esto es porque no hay controles, pero tampoco porque no hay negocio acá, digamos, esto no es redituable. Pero siempre siguen los mismos. Porque así lo plantean, siempre son los mismos. ¿Cómo no va a ser negocio para la empresa si cobran por adelantado el pasaje? Es el único servicio que tiene la garantía de
cobrar Es cierto. el dinero por A ver, adelantado, con la tranquilidad Sergio, que se les da. Sergio, ¿no es negocio para las empresas un servicio así? Ellos cuando estuvieron acá, es cierto, tuvimos la palabra de los empresarios, dijeron que en realidad para que sea negocio como privado para ellos el boleto debería salir Era en el marco del reclamo por el recorte de subsidios. Digo palabras de ellos, yo estoy 40 repitiendo era, ¿no? creo, Lo que dicen. Sí, está bien. A ver, lástima que no hay ningún empresario acá para Sí, que lo es pueda verdad, explicar bien. es cierto. Nosotros somos simplemente trabajadores y hacemos nuestro trabajo. Si sabemos que desde el año pasado venimos sabiendo de que este año iba a ser un año difícil con respecto a los subsidios. Sí. El gobierno nacional ha recortado en gran parte a los subsidios que se han tenido que hacer cargo las provincias, esto hablo de todo el interior del país, Sí. y los municipios también. Ahora, para decir que si es o no es negocio, la verdad que yo no lo sé. Pero sí... Yo te lo puedo decir eso. Carlos, bien. ¿sí? Está bien. A ver, perdón, para redondear, Sergio. Sí, adelante. No, eso nomás. Y si el empresario realmente, bueno, si dice que no es negocio, bueno, sabrá lo que tiene que hacer. Ahora, pero que no tome de rehén, en este caso, bueno, como pasó hoy, o sea, al Sí. trabajador y a todos los pasajeros, que no se pueda brindar las cosas mínimas, por ejemplo, al trabajador, que lo que estamos pidiendo, un baño como corresponde y una sala de estar. Totalmente. Y Porque ropa. no nos olvidemos de eso, gente. Estamos hablando de reclamos de condiciones laborales medio A ver, básicas, ¿no? una Humanas. persona con todo el estrés de estar manejando en el tránsito de la ciudad, esquivando coches en doble fila, porque tampoco se controla eso, Sí. que tenga la posibilidad de cada media hora, 45 minutos, que es una vuelta o No, una más, hora, más, pueda bajar y lavarse la Ahora, cara. me gustaría Las redondear el tema de los... laborales, una Sí. preguntita respecto a esto. ¿Las condiciones laborales están previstas en el pliego o tiene que ver con La el mayoría convenio sí. colectivo de Están ustedes? previstas en Sí, el sí, pliego. lo que hace a las cabeceras sí está previsto. O sea, otro incumplimiento. Exacto, Está es un previsto. incumplimiento. Ahora, me Artículo gustaría... de Imponer un 27 del aumento marco teniendo una tarifa regulatorio. que ya lo debería incluir, ¿no? Gente, me gustaría concluir el tema de lo que Carlos nos va a El decir negocio. del negocio para después meternos de lleno para que todos ustedes también del otro lado y Una- todos una nosotros cortita. conozcamos. Pero si es sobre los servicios, lo seguimos después. Sí. Si no pensaron, para que no se monte la empresa en el reclamo de ustedes, si no pensaron aplicar algo como hacen los metrodelegados que dicen de tal hora a tal hora no cobramos. Trabajamos, Pero eso transportamos a está toda la bien. gente, Eso es subte, esto es colectivo. Nosotros no podemos... pero ustedes no pueden po- decir no pase la Sí, tarjeta. pero la no empresa pero no te da podemos, nafta, no podemos exponer al chofer a decirle que le diga al pasajero que no pague Adelante, su boleto. claro. ¿Por qué? El pasajero no paga su boleto. Tenemos la desgracia, llega a haber un accidente, tenemos personas heridas. Ese pasajero, ¿a quién después le va a reclamar o quién se va a hacer cargo de eso? Demasiados problemas tenemos ya como para sumar otro problema más. Sí. Por Cae eso la nosotros... responsabilidad civil sobre la persona que maneja. Por eso nosotros hoy, para dar a conocer este problema que estamos teniendo hace mucho tiempo, lo hemos pensado y hemos tratado de hacerlo de esta forma para no perjudicar tanto al pasajero. Ahora, depende de la empresa de que esto no se siga incrementando, porque esto es el comienzo de un plan de lucha. Ahora, si nosotros no tenemos respuestas concretas sobre las cabeceras o estas tres cosas que pedimos, cabecera, el estado de los coches Y la vestimenta. y la vestimenta, Claro. esto se va a ir La lucha incrementando. continúa. A ver, minutito, sí, Carlos. Sí, no, eso que decías, que si es negocio o no Sí, es negocio. perdón, sí. Eso lo dice el mismo cuadro de costos. Sí. El mismo cuadro de costos, la empresa es un sistema de costeo específico donde debe especificar, valga la redundancia, cuánto quiere ganar. Sí. La empresa, concretamente, en el último cuadro tarifario, dijo que quería ganar 35 millones de pesos en el año. Sí. Y esa tarifa se le concedió. No solamente que se le concedió, o sea, esos 35 millones están dentro del costo de la tarifa, sino que además hay un error en el cuadro de cálculo de tarifa, que es un error que lo hemos explicado varias veces en el Consejo Deliberante y se han hecho varios proyectos para modificarlo, que le da como una ganancia extra a la empresa, que es aproximadamente 30 millones más. Y a su vez... Perdón, estamos hablando de casi el doble. Sí, no, y no solamente eso, a su vez, el no cumplimiento de estos pliegos, porque cuando uno analiza el cuadro tarifario, dice, yo amortizo mi colectivo en 10 años. Bueno, pero pará, porque vos tenés colectivo de 18 años. Igual, yo lo amortizo 10 años porque es lo que me pide el pliego. O sea, el costo de amortización es elevadísimo. Claro. Además eso, el no cumplimiento, la reducción de costo por tener colectivos más viejos, por ejemplo, le trae aproximadamente 30 millones más a la empresa. Entonces,
Si vos decís, che, es rentable, y mira, por tarifa ganan 30 millones, por error de los cálculos del cuadro tarifario, 30 millones más, y por error y por no poner a punto los colectivos, 30 millones más, son 90 millones. Y esa fórmula a la cual hacía mención el contador por la cual le genera mayor recaudaciones, la están aplicando desde que se aplica este nuevo pliego, es decir, vienen recaudando mayores costos y el doble desde el principio de esta concesión. O sea, una empresa que hasta no hace mucho tiempo tenía dinero para comprar 9 hectáreas en una zona de Paraná, la más cara como el Parque Botánico, hoy no tiene la capacidad de poder brindarle a sus trabajadores las necesidades básicas para poder cumplir su rol. Así que me parece que está todo bastante desdibujado y desvirtuado. ¿Y cuáles las son prioridades del las herramientas que tiene el municipio hoy para decir, miren, ustedes la verdad no pueden pedir un aumento y readecuación porque ganan más por esto, más por esto y más por Lastimosamente, el cuadro de multas o el esquema de multas es un esquema un poco restrictivo, más pensando en multas de tráfico que en multa por incumplimiento de lo que sería el expediente que le da lugar a la licitación. Entonces, cuando Frank dice, yo le quiero aplicar multa porque no cumplen con la antigüedad de los colectivos, no tiene una multa específica de no cumplimiento, salvo una que dice... ¿No hay cláusulas de esas multas? Cláusula muy general que dice, en el caso de no cumplir en reiteradas oportunidades, se le puede dar de baja la concesión, que es muy extrema. Pero no hay algo que diga, si no cumplís en determinado plazo con la antigüedad de los colectivos, te caja una multa de $10.000. No está no está tipificada. No está explícito. En estos, con un rango más bajo. ¿Por qué no lo hicieron? Discúlpenme, porque se reunieron, es como que estaban jugando a favor de la empresa. Sí, en realidad... Lo propusimos, una de las cuestiones en la que mayor hice énfasis en la elaboración del marco fue la del control y las sanciones. Y propusimos un proyecto muy bien elaborado que no se tuvo en cuenta, es decir, que se sigue notando la connivencia que hubo además, todo este tiempo entre la empresa. Ustedes dicen, le vamos a reclamar luego al nuevo Consejo Deliberante, pero guarda, porque el poder del municipio está un poco coartado en relación a la empresa, porque la empresa dice, me voy, como hizo en Santiago del Estero, de hecho no sé si vieron, ERSA se fue de Santiago del Estero. Se nos va la empresa, vamos a estar pidiéndole por favor que vuelvan, porque no es que se presentaron a la licitación 20. También es cierto que fue un pliego bastante a medida, pero tampoco podemos acampar al contexto nacional de crisis económica y esa cuestión. Nosotros somos realistas. El tema es que aquí se han infringido toda la normativa y no ha habido una negociación. Una que le den al usuario. Una que le den al usuario. Yo le quería preguntar puntualmente a David y a lo que decía también Carlos en relación a qué planes hay de cara al futuro. ¿Qué hacemos a partir del 11 de diciembre cuando sea el oficialismo? Con esta empresa que es la única que se presentó al pliego, por lo tanto no la podemos echar, pero tenemos que rever algunas cuestiones. ¿Por dónde empezar a corregir? Bueno, dos cuestiones. Primero, no llegamos sin ningún tipo de compromiso con la empresa, sin ningún tipo de relación, evidentemente, como la que existe hoy, y poner hincapié en lo que es el control y luego tratar de certificar la información, porque todo lo que se analiza en el seno del recinto, todos los números que vemos, son información que provee la empresa, son información plagada de una parcialidad que no nos podemos permitir como para poder elaborar un cuadro tarifario. O sea, todas estas cuestiones que denuncian los empleados, como lo dice el contador, no se tienen en cuenta, digamos, es decir, lo que está escrito no se cumple y lo que está escrito también por ahí desvirtúa un poco de la realidad porque es toda información. Es negociar, la salida es negociar. Una auditoría podría tomarse como una auditoría conjunto de la empresa para certificar toda la información que se provee. Hoy no sabemos cuántos colectivos brindan el servicio urbano e interurbano, y hace poco en sesión lo decían los propios concejales oficialistas que lo mandaron a pedir, es decir, que todo este tiempo estuvieron poniendo tarifas sobre qué información, sobre qué base de colectivos, de coche, de empleados, digamos. Quería saber hasta cuándo es este contrato y si dentro de lo posible, porque como estoy escuchando son 8 años. 8 años desde el año, faltan 7 años, digamos. Con posibilidad de renovar. Con posibilidad de renovar. Ahora pregunto, ¿no? ¿Cuál es la capacidad, el poder que tiene el municipio o capacidad de acción e incluso el SITU, que ya vamos a explicar exactamente cómo funciona y cómo se conformó, ante la amenaza permanente de una empresa que dice, entonces nos vamos? Digo, ¿qué se hace ahí? Porque, digo, no puedes... Y además en Corrientes, donde son originarios, están en convocatoria de acreedores, me parece, Sergio, esta empresa que es de donde surgió ERSA. Donde surgió ERSA. Pero digo, ¿cuál es la fuerza, no? No, bueno, un organismo del SITU, que es un organismo conformado con distintas facciones, está el sindicato, está la Defensoría del Pueblo, están los distintos poderes dentro del Consejo Deliberante, estamos
técnicos externos, pero hablábamos hoy con Sergio afuera del canal que lastimosamente un organismo que puede ser democrático, de crítica, de análisis, de proyecto, se terminó siendo una fachada para satisfacer lo que pretendía la empresa / el municipio, porque esta connivencia... ¿Quiénes lo integran? Bueno, habemos 3 contadores, uno, en el caso de la minoría los represento yo, en el caso del Poder Ejecutivo hay otro contador y en el caso del Poder Legislativo, por la mayoría, hay otro contador más, una contadora. Luego está un concejal por la minoría y un concejal por la mayoría. Claro. Y luego está Frank como secretario. Está el sindicato. Es muy fuerte el dato que da el contador. Es muy Lo que no están son los usuarios. Alicia un detalle siempre- importante, ¿no? Quienes lo utilizan no están los No, pero usuarios en el que sistema de se le da monitoreo. de garantía a la empresa 100 millones de pesos prácticamente. Sí. O sea que tiene un colchón para mejorar el servicio y no lo hacen porque no se... Sí, A ver, digamos que si no ajusta. fuera rentable, esa La- amenaza de que nos vamos ya se hubieran ido, ¿no? Claro, O sea, que- si tiene 100 También, millones es de verdad. colchón Sí. a favor. Sí, es cierto. Mariano. No, sí, yo preguntaba, quería concretar esto de que hay posibilidad de calcular cuál es el costo justo, reconociendo una ganancia a la empresa, y que me dijeron que había otra metida de cola en el artículo 10 y 11, La referida al fórmula. pasajero equivalente. Es eso que hablaba A ver, hoy, del ¿cómo? error de la fórmula. Ese es Hay el un error de la fórmula. fórmula que los mismos concejales del oficialismo lo admitieron en la comisión, dijeron, porque su analista de costos, que es el contador Samero, una eminencia en términos de análisis de costo a nivel nacional, te diría, dice, sí señores, hay un error en el artículo 10 y 11, esto está mal, este pliego está mal. ¿Quién cometió el error? Y bueno, el pliego, no fue nunca, un se error, supo, digamos. nunca se supo quién escribió el pliego. Entre nosotros, si me apagás la cámara, te ¿Me digo lo que decís? lo que... Sí. Vamos a un corte y... No, pero de verdad, porque digamos, estamos entre hablando nosotros, de una- para mí, el pliego lo escribe la empresa, porque el nivel de tecnicismo que tiene, no hay nadie en el municipio para escribir ese nivel de tecnicismo. Y en del ese pliego O sea, no quedan es un todas a error, favor de la digamos. empresa. No es estaríamos un error. hablando de un error, es lo que Claro, queremos decir. a favor de la empresa. Sergio, vamos a volver un poco también en este caso, porque ya vamos a hablar, por supuesto, de los costos. A mí lo que un poco me preocupa es que como ciudadanos no tengamos entonces una herramienta concreta de alguien que nos defienda ante una concesionaria que nos brinda un servicio, ¿no? Porque si no la tiene el municipio es que no la tenemos nosotros, digamos. Si no está puesta la cláusula que dice que las unidades, si están en estas condiciones, no van a circular o tienen que pagar tanto, si no existe esa cláusula, es una herramienta que nosotros como ciudadanos no Me tenemos. parece, me que, parece que Lalo, lo que no que- quieren defendernos, no es que No, no, bueno. no quieren. Bueno, Lo que ahí está el tema. Sergio ya había dicho en la visita anterior, esto que estaba pasando de las unidades que se destinan a otras localidades, a prestar servicio en otros lugares. Sí. Uno, mientras no escucha la palabra de los empresarios, tiene que presumir que esos lugares, esas unidades van a lugares donde sí hay control, donde sí le exigen determinada calidad de las lo unidades. más Sería triste si las llegar a mejores esa... se van, Y sí, y Lo sí. más triste, por ejemplo, mi señora que anda en micro, Alicia Glauser, nuestra compañera, Sí, Alicia. que vive dejando en colectivo, Sí. esto no va a cambiar, no sé por cuánto tiempo. Bueno, no, esperemos que no, Bueno, Javi. pero porque- la realidad es esta, y no seamos ilusos Está de bien. que va a cambiar en 2 o 3 meses, cuando No, bueno. vemos que el contrato está a favor de la empresa, cuando vemos que los controles no aparecen, y cuando vemos que los usuarios van a tener que seguir agachando En la una- cabeza. yo creo que con las cosas bien hechas en una ciudad como Paraná, que donde se necesita tanto el transporte urbano, cualquier empresa aceptaría venir si las cosas están bien hechas porque sabe que se va a usar, porque se usa, de hecho, y se usaría muchísimo Pero más además si se las paga por condiciones fuesen. adelantado, ese dato. Bueno, No, ni pero hablar. la cuestión está en el control y en negociar de otra manera entre el Estado Exacto. municipal y la empresa. En otras El ciudades control. se negocia de otra manera, Claro. te lo reconocen los propios empresarios de ERSA en off, te dicen, en Santa Fe negociamos así, acá en Paraná pedimos esto y nos dan esto. Claro. Gente- Es una cuestión de falta de información, de falta de control y de negociar desde otro lugar. Hay un del interés municipio. que gana, evidentemente, Pero- en el No hay acuerdo. control, A ver, Eso es lo- un me problema. parece. Hay un tema que es importante, porque si viene una empresa nueva, se supone que tiene que traer todos los colectivos 0 kilómetros, porque no tiene colectivos usados. Sin embargo, yo tengo entendido que en el pliego también hablan de una obligación de rescindir y seguir prestando el servicio durante un año, ¿puede ser? Sí, el pliego dice que por más que la empresa aluda a cuestiones de financiamiento, cuestiones de pérdida, no Sí. puede cortar el servicio. No puede irse No, llevándose por ser todos un los servicio colectivos. público. Bueno, esa cláusula al menos está en Esa está. el pliego. Gente, esa capaz que la cumplen. claro, por ahí. Tenemos muchísimos mensajes de ustedes, ¿eh?
Sí, nos escribe Paula y nos dice, buenas noches, con respecto a lo que sucedió hoy con los colectivos, el paro, retención de servicio, quiero saber, ¿es absoluta casualidad o hay algo de conveniencia de los empresarios que, aprovechando esta medida de los trabajadores, van y meten este pedido de aumento? No creo en las casualidades, nos dice la oyente. Hola, soy Marita. Lo que pagamos los usuarios no está bien y es verdad que hay inflación y toda esa cosa, pero siempre se discute el precio y nunca la calidad del servicio. Por ejemplo, ¿quién limpia los coches? Creo que como están, nadie. Hola, buenas noches, soy Osvaldo. Qué bueno es ver a un dirigente social como David Cáceres ocupando el lugar en representación de todos los vecinos. Espero que en la próxima gestión se pueda hacer más por los servicios públicos como este que están hablando, el de los colectivos. Hola, buenas noches. Creo que una cosa es UTA, la Unión Tranviarios Automotor, y otra somos los trabajadores. Hay una diferencia bastante grande, nos dice quien se presenta como chofer de colectivos. Hola, buenas noches. ¿Por qué hay que hacer tanto trámite para que te hagan un miserable descuento? Copia por aquí, actualización por allá. Con tanta tecnología esto debería ser mucho más rápido, nos dice Daniel, si no creemos que siempre todo está dado para que el único que gane y tenga beneficio sean los empresarios. Hola, buenas noches. Finalmente no me quedó claro si los trabajadores con esta medida consiguieron respuesta a sus reclamos. ¿La empresa va a cumplir con lo que tiene que cumplir? ¿Cómo hacen hoy para ir a un baño, por ejemplo? La verdad que no me imagino la situación de los trabajadores en la actualidad. Hola, buenas noches. Quiero saber cómo hay que reempadronar la tarjeta SUBE. Hoy pagué más caro porque no sabía que había que hacer ese trámite, nos dice Carlos. Bueno, mil gracias a todos por estar ahí, por los mensajes. Quédense de ese lado porque en un ratito vamos a presentar un informe y vamos a aclarar cómo es el tema del descuento de la tarjeta SUBE, cómo hay que empadronarla, por qué algunos pagaron más entre el día de ayer y de hoy. Pero antes de ir a ese tema, que es súper importante también, volvamos, una oyente lo decía, volver un poco a las condiciones, ¿no?, de hoy y qué es lo que están reclamando. Porque vos lo decías, Sergio, están reclamando, por ejemplo, el lugar de aseo en las cabeceras desde hace un tiempo. Ahora, ¿quién otorga y quién establece dónde se va, digamos, quién de alguna manera da ese lugar en donde se va a construir ese lugar de aseo? Sé que también estuvieron hablando, por ejemplo, de containers, ¿no? Donde claro, sí, bueno, el lugar, digamos, el terreno físico, sí. El lugar físico lo tiene que disponer la municipalidad y allí la empresa construir un baño y una sala de estar para el chofer, o también, como también por parte de la empresa se viene prometiendo hace 2 años, un container. Claro. Donde ahí se hace un baño, se hace también una sala de estar, que es indispensable esto, indispensable porque el chofer cuando llega a la cabecera, después de una vuelta de 2 horas, porque hay líneas que tienen 2 horas o más la vuelta, necesita descansar y recuperar la capacidad operativa para que el pasajero también se sienta seguro. Totalmente. Porque si el chofer tiene que dar 2 o 3 vueltas y no tener un lugar adecuado, no tener un baño donde pueda lavarse correctamente la mano y descansar un poquito, no va a ser de la mejor manera. Hoy hay cabeceras donde no hay nada, digamos, cuando se llega, ¿qué es lo o hay solamente un baño, como pasa, por ejemplo, en la línea 5, en el 41 Vivienda, en la línea 21, que antes era la 1121, solamente un baño, y no son en las mejores condiciones que está ese baño. Yo quería preguntarte, ¿cómo es? Entonces ustedes dan una vuelta de 1 o 2 horas, dijiste, depende del recorrido, ¿y cuánto descansan? Depende de la línea, sí, 15 minutos. ¿Y después cuántas vueltas tenés, por ejemplo, vos en un día? ¿Cómo es tu horario así de trabajo? Depende de la línea, el recorrido que sea, el tiempo de recorrido. Por ejemplo, una línea 4, una línea 22 o una línea 6, que son recorridos largos, la vuelta dura aproximadamente 2 horas. En una jornada laboral de 8 horas son 3 vueltas y media, 4 vueltas. O después una línea más corta, como puede ser la línea 9,
o la línea 3 o la línea 7, que es de las más cortas, ahí el chofer da 6 vueltas y media, 7 vueltas. Y ahí un televidente preguntó, ay, perdona, la última y cortita, dijo, los choferes no es lo mismo que la UTA, ¿qué quiso ¿Cuál es la decir? interna ahí adentro? ¿Hay ¿no? un problemita? No sé, habría que preguntarle al que escribió el mensaje. Sergio, Sí, ¿cómo sigue el reclamo? Porque tengo entendido que iba a seguir por varios días, obtuvieron alguna respuesta, levantan la medida. Nosotros vamos a esperar una respuesta, pero concreta, con hechos de parte de la empresa. Como dije recién, ya hemos hablado demasiado, por eso terminamos en el día de hoy haciendo esta medida. Nosotros en lo inmediato hay cosas que la empresa puede resolverlo en lo inmediato, o dar muestras al menos de que se pusieron a trabajar sobre este problema que tenemos En lo hoy. inmediato, Sergio, la vestimenta, por ejemplo, ¿no? A ver, básico. por ejemplo, en las cabeceras, si la empresa quiere, mañana ya puede mandar a alguna persona, hacer un relevamiento, a ver qué es lo que está faltando. La vestimenta a lo mejor puede pasar un tiempo más porque si la empresa tiene que encargar la vestimenta, se sabe que para mañana no va a estar. Pero digo, comenzar con la solución. Decimos, ¿cuántas cabeceras se sabe? ¿Cuántas son las que se necesitan? Y si no me equivoco, en este momento hay 8 cabeceras, porque hay cabeceras que paran, hay 2 o 3 líneas, como por ejemplo en San Benito, para la línea 20, la 4 ¿8 y la 22. son las que se necesitan, decís vos? 8 cabeceras son las que hay que hacerle un trabajo importante a acomodarlas y dejarla de la ¿Y cuántas faltan? mejor ¿Tenés manera. idea? ¿Tienen un relevamiento? ¿Y mañana qué va a pasar? ¿Va a haber servicio normal? Mañana va a haber servicio normal. Bien. Nosotros ahora vamos a esperar unos días que la empresa dé muestras concretas de que tiene intenciones de solucionar estos problemas. Bien. Y de no ser así, bueno, resolveremos en un breve tiempo de ¿Cuál es la volver a próxima las medida? medidas. ¿Hace cuánto les está demorando la ruta de trabajo? Sí, minuto de 2 temporadas, 2 años. Gente, perdón, Javi, porque tenemos que compartir una pausa rápida. ¿Cuánto cobra un chofer de UTA? ¿Lo podés dejar para responder después ¿Para de la el pausa? próximo bloque? Vamos a hablar del sueldo también, porque eso es importante para que ustedes del otro lado también conozcan cuánto gana una persona que los está transportando. Para igualar para arriba también, yo no. No, ojalá por supuesto. gane mucho más. No, por supuesto. ¿Y cuál es el reclamo en ese sentido también? Y vamos a hablar del subsidio, de por qué algunos pagaron 22,80 en lugar de 20 desde el día de ayer. ¿Qué pasa con la tarjeta SUBE y el empadronamiento? Después de la pausa breve. No, porque escuché una frase por ahí y me quedé... No. Había una candidata que proponiéndole proponía alternativas. que la municipalidad se haga cargo del transporte. ¿De transporte? Sofía Cáceres. Estatizar el servicio, claro. Claro. A ver, perdón, antes de ir al informe que ya vamos a hablar del subsidio, cortito porque quedó pendiente la respuesta. Sergio, ¿cuánto hoy es el sueldo básico o promedio, al menos, de un... Sueldo básico conformado de un chofer es 34.190. Aparte tiene un viático diario de 183 pesos por día efectivamente trabajado. Ajá, bien. Y digamos, trabajando de lunes a... De lunes a lunes, o sea, para el chofer todos los días son hábiles. Bien. Tiene 6 francos mensuales. De corrido. Que es diagramado. Sí. El diagramado puede ser, puede ser un domingo, como puede ser un sábado, Ajá. como así también días de semana. ¿Lo saben con un mes de anticipación, por ejemplo? ¿Cómo lo diagraman? Sí, el diagrama se hace los últimos días de cada mes, ya la empresa hace el diagrama para todo el mes siguiente. Ajá, bien. Y sé que Ana lo preguntó ya, pero ¿cuántas horas promedio? Sé que depende del recorrido, digamos, pero ¿cuántas horas promedio está un chofer, digamos, en la calle manejando? Y de 8 horas, que es la jornada de cualquier trabajador, en adelante. Mínimo 8. Mínimo ustedes 8. ya- Lalo, pero Pueden ha cambiado mucho hacer la horas situación del extra. chofer. Cuando Sergio manejaba, iba con la tiquetera, tenía que abrir la puerta, cerrarla. Hoy un poquito, no digo más fácil, pero hay otras ventajas y desventajas para hacer Bueno, tibero. merecidas aparte, Por ¿no? supuesto. Obvio, sí, que tiene que ver aparte con la tecnología también. Mariano, perdóname, pero tenemos que presentar un informe porque vamos a hablar del subsidio y ahí necesitamos información respecto del municipio. Hay 2,80 pesos que el municipio subsidia de los, por lo cual, digamos, el boleto Se queda en trata de 20 pesos. acreditar el domicilio de uno como Exactamente. paranaense. Exactamente. Lo que pasa es que En el también hay trámite. muchas tarjetas SUBE que se adquieren de distintas maneras. Bueno, algunos se encontraron con esta sorpresa desde el día de ayer. Mira el informe. A
la sorpresa de las 4 horas sin servicio de colectivos en Paraná, a muchos usuarios hoy se les presentó otra. El boleto le costó más caro de lo habitual al momento de abonarlo con la SUBE. El desconcierto y la preocupación se instaló rápido entre los vecinos. Pero, ¿qué sucedió en realidad? De los 22 pesos con 80 que cuesta la tarifa general plana en Paraná, 2 pesos con 80 son subsidiados por el municipio. Pero para acceder al beneficio, la tarjeta debe estar empadronada. ¿Qué quiere decir? A través de un trámite que se puede hacer online, el usuario tiene que acreditar su residencia en la ciudad y la tarjeta debe estar a su nombre. Muchos vecinos ya cuentan con este trámite en orden desde el principio, tal vez por haber adquirido la tarjeta en el sistema oficial de SUBE. Pero sabemos también que el plástico se compra de manera informal o se pasa de mano en mano, entre otras situaciones de difícil control. Y es en esos casos, cuando no tiene un DNI asociado o una residencia acreditada, que el beneficio del subsidio no funciona. Ahora bien, ¿cuántas tarjetas se estima que hay sin empadronar en la ciudad? ¿Y qué sucede con quienes trabajan en Paraná a diario, pero tienen domicilio en localidades vecinas como Oro Verde o Colonia Avellaneda? Bueno, de esto resumidamente se trata el problema de todos aquellos que tienen una SUBE a la que todavía no le acreditaron ni la identidad ni el domicilio. El domicilio porque el subsidio es municipal, es decir, los 2,80 es para las personas que viven en la ciudad de Paraná. Pero, sí, a modo de introducción, sí, esto hay que analizarlo en dos cuestiones. Primero, que fue un anuncio en el marco de una campaña como para decirle al usuario que el aumento en vez de ir a 22,80 iba a ir a 20 y suavizarlo. Sí. Y lo segundo es de una improvisación, que un desconocimiento de la normativa, porque no hay un antecedente en el país donde uno tenga que acreditar su domicilio para pagar la tarifa. La tarifa no es en base al domicilio del usuario, es en base al recorrido que hace el colectivo. Lo que pasa, David, que acá hay jurisdicciones ausentes. Acá tenés una sola jurisdicción que tiene un intento de político, que trata de tomar alguna decisión, y las otras ausentes, como son Oro Verde, Colonia Avellaneda, Colonia, y la provincia. No, bueno, pero no se sabe bien el qué. transporte interurbano no puede funcionar si no existe la aprobación de todos los municipios. Es decir, no es una cosa que ¿cuál es el rol de la provincia? Pero volvamos a lo mismo, la persona que vaya a tomar ese colectivo, uno no tiene que acreditar en ninguna parte del mundo, no es la normativa. Acá, pero la provincia rige solamente en los tramos que están por afuera de los ejidos urbanos. Exacto, en el 4, en el 6, el 15. Pero es importante, me parece, lo que está diciendo David Cáceres, porque en realidad la tarifa del servicio es en la ciudad, no si vivís en la ciudad. Es decir, si uno va a una ciudad donde la tarifa es tal y te subís al colectivo, pagás esa tarifa. Sí, no es que por no vivir en esa ciudad te cobran más. Claro, pero hay tarifas diferenciadas. Hay tarifa diferenciada en algunas líneas si vas de una jurisdicción a otra. En Buenos Aires, si vas de una línea que va de provincia a capital, es más caro. No, eso sí. Pero hay coordinación entre ambas jurisdicciones. Por recorrido, volvemos a lo mismo. Pero hay coordinación entre las jurisdicciones donde el municipio de Avellaneda o de Quilmes tienen representantes, o la provincia de Buenos Aires, junto con la ciudad, para regular este tema. Exactamente. Acá no, está solo la Municipalidad de Paraná y Oro Verde, Colonia Avellaneda, San Benito, la provincia de Entre Ríos. Pero no tiene nada que ver. Está ausente. Pero volvemos a lo mismo, todos firman, digamos. El servicio no se puede prestar si todos los municipios no prestan como que... Pero en la conformidad del municipio dice, estoy de acuerdo con lo que decida la Municipalidad de Paraná. Firmo, Intendente de San Benito, ¿o no? No, bueno, está bien. Es así. Está firmado, es así. Volvemos a lo mismo, volvemos sobre... Primero, no hubo un plan estratégico con respecto a esto, porque ni siquiera el municipio hoy te puede decir cuántos coches prestan un servicio u otro. De hecho, lo que te digan va a ser mentira, porque los propios empleados están diciendo que todos los días no salen la misma cantidad de coches. Creo que va a ser bueno que provincia y ciudad tengan un mismo color político. Ahí va por lo menos a ayudar a que otros actores se sienten también en la mesa. Pero me parece que es más allá que tiene que ver también con un fin político, porque convengamos que es un subsidio que tiene una fecha de vencimiento que no es para siempre, digamos, o sea que es por un determinado plazo, y la improvisación se ve allí, digamos, con esto que vos estás diciendo de que... ¿Por qué un plazo? Porque es por 6 meses. Por 6 meses. Y que después se supone que pagamos 22,80. Se amortiza con el crecimiento de la inflación. De todas maneras queda, digamos, hay una decisión política que toma el gobierno de la ciudad de Paraná,
y otras decisiones que no se adoptan respecto de los vecinos de otras localidades, digamos. Eso está presente, digamos. Hay una descoordinación y el vecino de San Benito que se sube en Plaza de Mayo está perjudicado por esa falta de coordinación en todo caso. Después está lo otro, ni la Secretaría de Transporte ni siquiera la propia tarjeta SUBE tiene la capacidad operativa como para poder empadronar a todos los usuarios de la ciudad de Paraná. Bueno, cuando termine de empadronar a todos se va a terminar el tiempo que tenían el beneficio. En ese sentido se ofreció un número de WhatsApp para poder hacerlo, enviando el frente de tu tarjeta y el frente de tu DNI para hacer el trámite por WhatsApp. Te avisan cuando está solucionado y después tenés que ir a validarlo para que, si no querés acercarte a las 5 esquinas, que es donde están las oficinas. Ahora, hay gente que trabaja en la ciudad de Paraná, muchísima, que el 90% de su día y de su tiempo pasa en esta ciudad con trámites acá, trasladándose acá, pero bueno, tiene su casa en San Benito o en Colonia Avellaneda o en Oro Verde. Esa gente, ¿qué tarifa debería pagar? Por el solo hecho de no residir en la ciudad de Paraná, ¿tiene que pagar más caro cuando sí se está moviendo en la ciudad de Paraná? No, es que eso es una pavada, porque por ejemplo, si se sube un turista alemán, le vamos a cobrar. ¿Le vas a cobrar 100 marcos el pasaje? Es un poco extraño, es un poco extraño. Ahora, con respecto al subsidio, David, ¿cuándo se cumplen esos 6 meses? ¿Alguien tiene...? Bueno, todavía no sabemos cuándo empezó a regir Ya se le dio anticipado igual a la empresa, ¿no? ¿Cómo todavía no sabemos cuándo empezó a regir el subsidio? ¿Desde cuándo empezó a regir? Empezó el mes pasado, en teoría, a pagarle. Empezaron a pagarle el mes pasado, pero ya le anticiparon estos 10 millones. Entiendo que tiene que ver con un anticipo por este subsidio. Carlos, y... según el decreto, había 10 millones para compensar la diferencia no cobrada por la empresa entre los días 1 de abril hasta el 16 que empezó a implementarse. Desde cuando les dijeron que les iban a dar Son dos decretos distintos. El que se mencionó hoy era el ¿qué va a 1097 que le adelantan a la empresa por desfasaje de los valores en cuales se determinó la tarifa de futuros subsidios que el gobierno nacional le dará al Ejecutivo si alguna vez llegan. Al municipio. Y, le adelantó. Y anteriormente hubo uno el cual denunció el concejal Ríos hace 2 sesiones que tiene que ver con lo que... ¿Y qué va a hacer el contador cuando llegue a la intendencia? ¿Va a aumentar el precio? ¿Lo va a mantener igual? Bueno, se va a aumentar solo porque cuando él asuma va a volver a 22,80 porque se va a terminar el subsidio que dice Cáceres. Que ahora, contador, digamos, tiene un poco de asidero esta readecuación de tarifas que están pidiendo ahora las empresas, que surgió como información hoy. ¿Y a cuánto se podría ir si se anima a hacer una estimación? Digamos? Bueno, un poco te lo decía, la movilidad de los costos el pliego dice que si aumenta un 10% los costos generales de la empresa, ya la empresa está habilitada a pedir una adecuación de tarifas. Sí. Y ahora están negociando paritarias la UTA a nivel provincia de Buenos Aires, tengo entendido, Sergio me va a desasnar si no, que aumentó un 20% más 16.000 pesos no remunerativos, y eso se va a replicar en las provincias, eso es lo que se dice al menos. Sí. Entonces, si eso se replica, el aumento del combustible, que ya viene siendo, y el aumento por la nueva tarifaria la nueva escala salarial de UTA, entiendo que los habilita sí a pedir... Pero contador, esto implica que ustedes se sientan de vuelta y les dicen, bueno, a ver, ¿cuántos pasajeros hay hoy por día? ¿Cuántos coches hay? Y sobre eso vuelven a calcular cuál es el precio justo, o es presenta la empresa que tuvo más costos y la empresa hace su estudio de costo, lo presenta, cada analista de costo hace su propio estudio. La última vez se pusieron de acuerdo todos los analistas de costo, excepto yo, presentaron uno de parte del Poder Ejecutivo y del Legislativo en su mayoría, y yo presenté otro, el mío dio 19.70, el de ellos 22.80, quedó válido por mayoría el de 22.80. ¿Y ahí no le podés exigir la calidad del servicio? Sí, se dice de todo en el SITU. Pero hay caras, pero ya hay algo, piedra. Hay algo que se está Eso es lo que adelantando. siempre denunciamos, que siempre hablamos de tarifa y no hablamos de servicio. Ya hay algo que se está adelantando. En diciembre va a aumentar el boleto por la paritaria, por el aumento del gasoil, por lo que sea, pero aumenta. Cuando hablamos de transporte siempre terminamos hablando de los costos, del aumento del boleto, de cuánto nos cuesta y qué sé yo, pero no nos olvidemos que el reclamo de hoy, por el cual hubo retención de servicio, tiene que ver con un reclamo que hace a la calidad del servicio. Eso me parece que hay que rescatarlo. Y que Sergio, cuando arrancó el programa, dijo, yo no quisiera que todo lo que sea el costo o los subsidios y demás que está planteando la empresa opaque, digamos, nuestro reclamo, porque el reclamo de ellos tiene que ver con cuestiones básicas de las condiciones laborales que hacen a la condición del servicio.
digamos, que es lo más importante, porque realmente hubo muchísimos mensajes de nuestros televidentes en todos los programas donde hemos tratado este tema que decían que unos pesos más el servicio, si fuese otro, no molestaría tanto pagarlo, ¿no? Es decir, no hablo del doble ni el triple, pero quiero decir que hay una cuestión también de relación precio-calidad. Y este reclamo que están haciendo ustedes tiene que ver con eso. Sí, por supuesto, con la calidad y con la seguridad también, porque nosotros estamos pidiendo cosas básicas, como por ejemplo lo que yo explicaba hace un ratito, con las cabeceras o las puntas de línea, donde el chofer tiene que tener un lugar adecuado, un baño adecuado y una sala de estar adecuada, para que cuando llega con su vuelta, esos 15 minutos que tiene, pueda descansar y recuperar la capacidad laborativa para poder dar otra vuelta más en condiciones. Eso es seguridad, eso es seguridad fundamental. Fíjense lo lejos que estamos, ¿no? Los empleados están reclamando que limpian los colectivos, que estén más o menos en orden, cuando el pliego dice que hasta tiene que tener rampas para discapacitados. Totalmente, totalmente. Gente, perdón porque nos vamos a pasar de tiempo. Hay muchísimos mensajes de ustedes del otro lado. Gracias. Recuerden que ahora vamos a leer algunos más, pero si no fue leído el tuyo, va a estar colgado siempre en la página del 11.com. Lucas, de la seccional octava, nos dice, para muestra basta un botón. ¿Se acuerda cuando nos quejamos por los recorridos que no nos beneficiaban a todos, o por lo menos no a la mayoría? Eso quedó en la nada. Dijeron que se iban a rever, pero aquí estamos caminando más de los debidos y en algunos casos ni garitas cuando llueve. Hola, buenas noches. Hubo un mensaje que comparto, tiene que ver con algunas actitudes del gremio. Creo que UTA no representa a todos los trabajadores y en algunos casos no ha dicho nada de algunos despidos que se producen. Ellos representan a algunos intereses, pero no a todos los que trabajamos en el servicio urbanos de pasajeros, nos dice, bueno, el mensaje que no tiene nombre. Buenas noches, si tanto dinero dan los colectivos con los boletos, ¿por qué no se piensa desde el municipio en comprar coches, dejar que la empresa se vaya y manejar el servicio público nosotros desde acá? Gracias por hablar de esos temas, nos dice Julio. Estatizar el servicio. Recién lo decíamos como broma, ¿no? Pero uno cuando planifica políticas públicas lo tiene que hacer con un ideal y en base a la realidad también. Se podría, en algunos lugares del mundo ya se está estatizando el transporte público porque tiene que ver con la movilidad urbana, porque tiene que ver con un montón de cuestiones que hacen a nuestra vida rutinaria en la ciudad, pero también se podría empezar de a poco con pruebas piloto, con algunos recorridos que este nuevo sistema ha dejado de prestar, que con algunas experiencias de ese tipo para ver cómo adquiriendo por ejemplo, algunas líneas propias del Estado, sí, no digo todo el... por ejemplo, expropiar esas que son presentadas como crear urbanas. Nuevas, porque si hay algo que ha hecho este nuevo sistema, ha sido dejar muchos vecinos sin la prestación del servicio, porque la idea era acortar los recorridos, acortar la espera, digamos, acortar los recorridos y la gente camina más. Nos tenemos que despedir, nos vamos con esta propuesta acá de Javier. Hoy hubo varios datos reveladores, algunas cuestiones con respecto a los pliegos y cláusulas que pensábamos que por ahí estaban y no están, es decir, la herramienta para defendernos no la tenemos. La propuesta de David Cáceres, ¿por qué no? De empezar a hacer pruebas pilotos de... Estatizar el servicio colectivo. Estatizar el servicio colectivo, básicamente. Eso fue la utopía que planteó... Nadie se quiere hacer fuerte de la frase fuerte, cargo de la frase fuerte, estatizar. David dice, pruebas pilotos de colectivos propios. Bueno, vamos a ver. Muy del peronismo, está muy bien. Está muy bien. Vamos a seguir, Sergio, el tema de CERC. Mañana vamos a ver qué pasa. Ustedes hoy, con respuesta concreta, no han tenido. Al menos la que esperan. Todavía hoy no es lo que esperamos, no, pero bueno, apostemos que mañana, pasado, en los próximos días, la empresa dé la respuesta que nosotros... Igual están en condiciones de afirmar que por la mañana va a haber colectivos. No, mañana está garantizado el servicio, después tenemos jueves feriado y el viernes también. Bien. Veremos la semana próxima que la empresa, demuestra de nuestro pedido. Totalmente. Gente, gracias a todos por estar del otro lado como siempre. Gracias a Maizandi Hombres en Urquiza 1062 y a M Peluquerías en Misiones 15. Felicitaciones a todos por la nominación al Premio Martín Fierro Federal. Un aplauso para todos, para todo el equipo, para la producción, para el canal, para todos los técnicos, para el gran equipo que hace el ventilador. El 6 de julio estaremos ahí presentes. Y a todos ustedes, por supuesto, porque al completar nuestro debate son parte fundamental de este programa desde que arrancamos. Mañana nos volvemos a encontrar a las 21:30. Gracias.